Vamos a pasar a un tema que ya nos estaban pidiendo, que es todo lo que ha generado esta reforma a las pensiones, que ya ha generado muchísima polémica. Nos vamos a ir por partes, primero a los datos y después a todas las reacciones, porque son varias. Tenemos que en las últimas horas se dio a conocer que Morena busca incorporar las afores inactivas de los mayores de 70 años a un fondo para gestionar las nuevas pensiones. Esto ya refiriéndonos a la propuesta que el presidente presentó desde el pasado 5 de febrero. Ante todo esto, la oposición denuncia un saqueo y algunos expertos advierten que generará incertidumbre y desconfianza en el sector. Desde aquella vez que el presidente publicó su paquete de reformas estructurales, el tema de las pensiones llamó mucho la atención. Para mucha gente, pues es algo necesario luego de que las pensiones fueron materia en la que los gobiernos anteriores se metieron a modificar, desamparando a mucha gente, y entonces llega esta nueva propuesta que busca que las personas se retiren con el 100% de sus salarios. Desde ese momento, si ustedes hacen un poco de memoria, se hablaba de la formación de un fondo para cubrir esas pensiones, ya que uno de los temas centrales que sacaba la oposición era, pero ¿de dónde va a salir el dinero para pagar unas pensiones al 100%? Bueno, se debatió en ese momento e incluso después la oposición ya se mostró a favor de quizás aprobar esta y otras reformas que presentó López Obrador, pero con esta nueva reforma otra vez está generando mucha polémica. El gobierno federal ha expresado que el dinero estará garantizado en caso de que el beneficiario lo solicite. Esto ya refiriéndonos a esta incorporación de las afores inactivas. El tema, claro, se volvió ya una materia electoral. Por ejemplo, Xochitl Gálvez dijo el día de ayer que el gobierno se quiere quedar con las pensiones una vez que las personas cumplan 70 años, que así de fácil. Dijo, si por alguna razón tú sigues trabajando, tu dinero en automático se va a ir a un fondo de pensiones que le llaman el Fondo del Bienestar. Ese es el saqueo que Morena quiere hacer en este momento. Esa es una versión, la política. El presidente, por su parte, sostiene que hay una parte de las afores que se quedan con las pensiones no reclamadas y por eso están sumándose al ruido contra esta reforma. Desde febrero pasado, el presidente propuso una reforma al sistema de pensiones y ahí crear un fondo compensatorio que permita elevar los montos del retiro de los trabajadores cuya jubilación sea bajo la reforma aprobada en 1997. El presidente puso sobre la mesa la creación de un fondo semilla por parte de la Secretaría de Hacienda por más de 68,000 millones de pesos. Precisamente, los recursos de las afores no reclamadas se sumarán, si se aprueba esta reforma, a los recursos obtenidos por el Instituto para devolver al pueblo lo robado de las utilidades que se obtengan del Tren Maya, Mexicana de Aviación y todas las otras obras de infraestructura, además de de lo que se obtenga de los terrenos vendidos por el Fondo Nacional del Fomento al Turismo, el FONATUR, y todas las fuentes de ingreso en el que se van a sustentar en esta y otra la reforma a las pensiones que propone el Ejecutivo. De acuerdo con la cronología que publica el diario El País, en seguimiento a este fondo semilla, los diputados de Morena ahora buscan crear el Fondo de Pensiones para el Bienestar. De acuerdo con la iniciativa presentada a inicios de mes, este fondo reunirá los recursos de las subcuentas de retiro y de vivienda del Infonavit no cobrados en 10 años y que se encuentran prescritos. El fondo será un fideicomiso público en el que el Banco de México será el fiduciario. La iniciativa de reforma será votada la próxima semana en comisiones en la Cámara de Diputados y, ojo con esto, solo requiere mayoría simple para ser avalada. Pues sí, de aprobarse esta reforma, va a obligar a las afores a transferir automáticamente el Fondo de Pensiones Bienestar, los recursos de las personas trabajadoras a partir de los 70 años que no hayan solicitado la devolución de los saldos de sus subcuentas de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, así también como vivienda. Una vez que sean transferidos estos recursos, el fondo público deberá crear las cuentas individualizadas de cada beneficiario y se deberán entregar los recursos a quien los reclame, considerando también los intereses generados. Este fue un tema que ha generado muchas críticas. Ya escuchábamos también cómo en una parte
Xóchitl Gálvez, parte de lo que nos explicaba Dani Barragán, pues está diciendo que se quieren quedar con el dinero y que Morena ya se acabó los fondos que tiene y ahora busca tener los fondos que hay en las Afores. Pero esto es parte de un ejercicio que hoy explica el presidente López Obrador, porque él fue cuestionado sobre esta reforma y ahondó sobre el fondo y específico que este sería controlado por el Banco de México y que la bolsa de dinero se iba a nutrir en parte por el dinero que no reclaman las Afores, algo que él empieza a comentar y dice, ese dinero siempre se tiene que regresar al IMSS, sin embargo, pues no termina siendo regresado y es parte de lo que queremos que se ejecute, que sea devuelto a donde tiene que regresar. Espera que en el mes de mayo ya pueda entrar en funcionamiento esta medida, la cual ya fue discutida en las comisiones de la Cámara de Diputados. Vamos a escuchar este fragmento con la explicación que da el presidente López Obrador ante este tema. Esta otra medida es para crear un fondo compensatorio de pensiones para el bienestar, para que el que se jubile con estas leyes antilaborales, la de Zedillo y la de Calderón y sus asociados, puedan recibir una cantidad mayor. Estamos buscando que sea el equivalente a su sueldo. Entonces, eso significa tener un fondo especial, compensatorio, que es el que estamos creando, que lo va a manejar el Banco de México. ¿Cómo vamos a alimentar ese fondo? Ya me lo preguntaba. ¿Cuál es tu nombre? Eduardo, me lo preguntaba Eduardo. Y lo explicaba. Ese fondo tiene varias fuentes de financiamiento. Una es que las Afores se quedan con dinero que los trabajadores no reclaman y ya está establecido por ley que tienen que devolver ese dinero al Seguro Social, pero no lo hacen. ¿Sí? Entonces, lo que queremos es que esa disposición legal quede establecida claramente para que una parte de esos recursos que no tienen que ver con las cuentas individuales, sino son fondos que se producen porque hay trabajadores que no reclaman sus ahorros por cualquier razón y también por las burocracias y por todo. Eso, que no se lo queden las Afores. Además, ya está en la ley, lo tienen que devolver al Seguro Social, pero no lo hacen. Han devuelto creo que 1,000 millones y tienen como 40,000. Entonces, pero esa es una sola fuente de financiamiento. Otra fuente de financiamiento para ese fondo es el que todo lo que se confisca y que tiene que ver con el instituto para devolverle al pueblo lo robado se destine a ese fondo. Otra fuente de financiamiento son las utilidades cuando se tengan de las empresas paraestatales que está manejando Marina
y la defensa, porque todo lo que es el istmo de Tehuantepec, todo el corredor del istmo, el Tren Maya, entonces todo eso y otras fuentes más van a fortalecer este fondo de pensión para que en la medida que se vaya venciendo el plazo de las jubilaciones se compense a los trabajadores. Esto lo estamos planteando para que sea una reforma constitucional. Sin embargo, como ya queremos que empiece a atenderse a los primeros que empiezan a jubilarse, estamos pidiendo que haya una reforma legal, que es lo que se va a presentar, que ya se estudió, se analizó en comisiones y creo que se va a votar la semana próxima, para que en mayo ya podamos decir, se cuenta con este fondo, ya se constituyó y empieza a funcionar. Sobre todo esto, a través de un comunicado, la Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro sostuvo que la iniciativa no contempla una expropiación de los recursos, sino que plantea formalizar la transferencia de los recursos, cuestión que ya existe, además de la imprescriptibilidad de los recursos de los trabajadores. Esto es lo que señala la Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro. Y además también Luisa María Alcalde, secretaria de Gobernación, habló sobre la polémica generada por medios de comunicación que sostiene que el gobierno busca quitar las pensiones de los trabajadores. Vamos a escuchar parte de su explicación. Los recursos que se obtengan de la liquidación de Financiera Rural y los recursos de las cuentas no reclamadas a las Afores. Aquí viene lo bueno. Hoy amanecimos con primeras planas, artículos de opinión que infieren que el gobierno pretende quitarle el dinero a los trabajadores de sus cuentas de ahorro. Nada más falso. Al contrario, hoy la ley ya establece que las Afores tienen la obligación de transferir los recursos de las cuentas no reclamadas al IMSS. Lo cierto es que no lo hacen y han interpretado esta norma como han querido para beneficiarse de los rendimientos. Para darnos una idea, de un monto cercano a 40,000 millones, únicamente han transferido cerca de 1,500 y para colmo, cobran comisiones. La propuesta es establecer que estos recursos no reclamados vayan al Fondo de Pensiones para el Bienestar y que se establezca una reserva para que cualquier trabajador o sus beneficiarios que lo reclamen con posterioridad puedan acceder a ellos en cualquier momento. Así que, en conclusión, no se tocan los recursos de los trabajadores, el derecho a reclamarlo es imprescriptible y, por supuesto, que número 3, hay un evidente interés de las Afores en desinformar. Vamos a esperar la decisión del Congreso, pero ojalá se avance en revertir las reformas neoliberales de Zedillo y de Calderón que tanto daño han causado para garantizar una pensión digna para todas y todos los trabajadores de México. Les mando un abrazo. Seguro que vamos a estar atentas de todo este tema que salga, porque creo que sí hay algo que han intentado hacer, es siempre ver las cosas por arribita, no meterse al fondo, que en el fondo es en donde están tocando varios intereses de esta fracción de la oposición. Entonces, creo que hay que hablar más sobre este tema de la ley de pensiones, cómo sería esta reforma y de qué forma estaría impactando a los ciudadanos, si es buena o si es mala, aquí seguro lo va a tener.